Ok, bueno, hoy es 23 de mayo del 2023. Continúo entonces con este seminario, capacitación de técnicas de juicio oral. Como se avecina la continuación del juicio oral ahora el 26 de mayo contra Johnny el Leal, pues es importante como conocer, refrescar este tema. Para ello me voy a estar sosteniendo en esta obra que se las pongo aquí en consideración y que los que la puedan conseguir, háganlo. Esto se refiere exclusivamente al cruzado o al contrainterrogatorio, que es básico. Un éxito de un defensor en juicio oral, el tema de los contrainterrogatorios. Les agradezco mucho de todas maneras los mensajes que me colocan. Hay críticas que son constructivas y son de buen recibo. Ni más faltaba que yo pues he hecho referencia a los dos casos, el del prestamista y el de Isidoro, y que el uno pues salió muy bien, exitosamente, mientras que el otro pues no muy bien. Pero miren, uno admite sus errores. Es que eso que se expone allí, los resultados de un juicio oral, nadie los conoce ni lo sabe. Un defensor que diga que se va a ir a juicio oral y le prometa a su cliente que lo va a llevar cargado en hombros y que lo va a sacar, eso es paja. No es así. Y lo más complicado es hacerse una teoría del caso y sostenerla en juicio oral como refutación a la de la fiscal. Entonces, eso es lo que yo quiero, pues aquí mi labor es dirigida a la comunidad académica, a los jóvenes que están saliendo de las universidades, los que quieren acá iniciarse en el derecho penal, los recién salidos, muchos abogados también que de pronto trabajan con la defensoría, en fin, mucha gente que puede servir este canal o al socializar estos temas. De manera pues que son de buen recibo siempre y cuando sean respetuosos. Yo no voy a ser arrogante ni prepotente y decir que uno se la sabe todas. No. Cuando uno, como decía un profesor de la universidad, ¿sabe cuándo se gana un caso uno? Cuando lo contratan. Eso. Pero que ya usted diga que va a tener resultados, pues eso es muy difícil. Uno va siempre y cuando hayan insumos probatorios y da una pelea en un juicio oral, pero pues no se sabe cuál va a ser el desenlace. Eso hay que ser honestos y decirlo con toda franqueza. De manera que entonces, sin más, en estos breves 30 minuticos que me permite el formato, pues miren, el tema, entonces, sobre las reglas del interrogatorio, el directo y el cruzado o el contrainterrogatorio, o como dicen los americanos, el cross examination. Hay que tener en cuenta entonces que la ley 906 de 2004, el Código de Procedimiento Penal, el artículo 362 y el 390 dicen que el orden de la presentación de las pruebas serán primero las de la Fiscalía, posteriormente las de la defensa, y habla de que sin perjuicio de la prueba de refutación, que primero será la de la defensa y después de la Fiscalía. Vean, les digo por experiencia propia, al inicio del sistema, nadie, es decir, ni los jueces, porque eso lo viví, para cuando ingresé en la Defensoría Pública al programa de 906 aquí en Cali, hace buen tiempo, y al inicio, 2007, 2008, y le decían a usted pura refutación. Dijo, ¿qué es? Mire, el desarrollo jurisprudencial vino después, con esta radicado 43749 del año 2014. Hasta allí, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, entonces empezó a hablar el tema. Y esta decisión del doctor Eugenio Fernández Calier se refiere precisamente a esa prueba que se da, pero que surge en el desarrollo del debate público, ya en el juicio oral.
Nada tiene que ver por la preparatoria, eso no pasa por preparatoria. La prueba de refutación es aquella que surge en desarrollo de la presentación de las pruebas, sea del fiscal o sea la defensa. Y entonces, para que ustedes pues ahonden más, entonces los remito a esa sentencia 43749 y empápesen de ella. Quizás se necesita un espacio más adelante para volver sobre ella, pero ya hay un video por ahí al cual ustedes pueden buscarlo, y revisé esa decisión supremamente importante, muy diferente al tema de la prueba sobreviniente del 344 del inciso final, cuando la norma procesal penal dice esa prueba sobreviniente. Entonces eso también la Corte Suprema de Justicia en varias decisiones también ha matizado el tema sobre esa prueba sobreviniente, pero yo no es el espacio en este momento, no sobre ello que me voy a referir. Vamos a mirar entonces a las reglas del interrogatorio, el directo y el contrainterrogatorio. Pero pues antes tengo que comenzarles explicando sobre el tema de las preguntas en el directo. Entonces dice el artículo 391 de la ley 906 lo siguiente. Entonces, que el interrogatorio cruzado del testigo dice así: entonces todo declarante, luego de las formalidades indicadas en el artículo anterior, o sea, la gravedad del juramento, el fiscal sienta a su testigo allá, el juez le toma el juramento, él hace las prevenciones del falso testimonio, la pena por falso testimonio, y dice que en primer término será interrogado por la parte que hubiere ofrecido su testimonio como prueba. En este caso van primero las de la fiscalía. Y ese interrogatorio denominado directo se limitará a los aspectos principales de la controversia. Casi que hay que irse al artículo 375 del Código de Procedimiento Penal, porque se hace mención a lo que se considera como pertinencia. Todo el elemento material probatorio, la evidencia física y medio de prueba deben referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o la responsabilidad penal del acusado. Y también es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados, o se refiere a la credibilidad del testigo o del perito. Y eso va cogido de la mano con el artículo 403, porque para impugnar la credibilidad, pues dice la norma que hay unos ítems allí por los cuales se puede atacar la credibilidad de los testimonios. Ahora vemos eso un poquito. Entonces, ese directo se referirá a los hechos objeto del juicio. Volvemos entonces, insistimos, sobre pertinencia o relativos a la credibilidad de otro declarante. Entonces allí ya vamos al artículo 403 sobre el tema de cuando se impugna entonces credibilidad, y allí señala la norma muy claramente que cuando el testimonio sea inverosímil o increíble, que la capacidad de recordar, percibir o comunicar la declaración, hay fallas en ella, existe cualquier tipo de prejuicio, interés u otro motivo de parcialidad por parte del testigo. Dice aquí también las manifestaciones anteriores del testigo, incluida aquellas hechas a terceros o en entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas o interrogatorios en audiencias ante el juez de control de garantías. Entonces, miren que no solamente esas declaraciones que se toman
por la Fiscalía del 347, porque el 347 dice que un procedimiento para exposiciones, cualquiera de las partes podrá aducir al proceso exposiciones, cualquiera de las partes, entonces no solamente el fiscal, sino también la defensa, es decir, declaraciones juradas de cualquiera de los testigos llamados a juicio a efectos de impugnar su credibilidad. Y dice, la Fiscalía General de la Nación podrá tomar exposiciones de los potenciales testigos que hubiera entrevistado la Policía Judicial con el mismo valor anotado en el inciso anterior, si a juicio del fiscal que adelanta la investigación resultare conveniente para la preparación del juicio oral. Las afirmaciones hechas en las exposiciones para hacerse valer en el juicio como impugnación deben de ser leídas en el contrainterrogatorio. Y aquí hay una regla muy importante, que cuando se va a impugnar la credibilidad, les he dicho que al igual que para refrescar la memoria, que para eso es que sirven estas entrevistas y los informes, incluso el informe de los peritos, tienen que asentarse las bases probatorias. Y les decía la vez pasada que en caso de que no sepan sentar las bases probatorias, pues se puede objetar esa pregunta. Entonces, es muy importante esas declaraciones rendidas antes del juicio oral. Y miren que para el contrainterrogatorio, pues también la norma dice, el 393, que para contrainterrogar, ya no estamos en el directo, porque en el directo puede ser que el testigo de quien lo ofreció se le olvidó algo, entonces tengan que traer esa entrevista, sentar las bases para ello, para refrescar la memoria. Pero para contrainterrogar se puede utilizar cualquier declaración que hubiera hecho el testigo sobre los hechos en entrevista. Volvemos otra vez al 347. En declaración jurada durante la investigación. Muchas veces en esas audiencias preliminares, yo personalmente cuando estaba en Defensoría Pública, al agente captor solicitaba que declarara allí en esas diligencias de legalización de captura, porque esas declaraciones que se rinden allí ante el juez de garantías sirven para después en el juicio oral impugnar la credibilidad, por lo que les acabé de leer ahorita en el artículo citado, pues, porque dice la norma que también esta, que les estoy leyendo, el 393 en su literal B, que también lo que diga en el propio juicio oral. Entonces, lo que se dice en el propio juicio oral también puede ser atacado por impugnación de credibilidad. Entonces, miren ustedes que para el interrogatorio directo ya arrancamos con esas reglas, y las preguntas deben ser sobre hechos específicos. Es decir, sobre el tema de pertinencia del 375. Allí usted no le va a preguntar a la persona qué desayunó en la mañana, antes de irse al juicio oral. Tiene que ser pertinentes también. Entonces, el juez debe excluir toda pregunta que no sea pertinente, o sea, impertinente, se debe excluir. Está prohibido hacer preguntas sugestivas en el directo. Por eso le subí la vez pasada en el tema del prestamista, cuando la fiscal preguntaba, hizo algunas preguntas sugiriéndole la respuesta o poniéndole en boca la respuesta, y el juez, el doctor Nazario, le decía: señora fiscal, usted está en el directo, no se pueden hacer preguntas sugestivas, solamente preguntas de diga cómo, cuándo y dónde. Y entonces, de lo general se va a lo específico. Esa es la forma del interrogatorio directo, de ir de lo más al punto que necesita llegar. Esa es una reconstrucción prácticamente teatral de algo que existió, y entonces allí en el juicio oral, en ese debate público, bajo el principio de inmediación. Por eso es que la norma es muy importante, y la Corte Constitucional está diciendo principio rector, artículo 16, y también
el Código de Procedimiento Penal, el 300, la norma más adelante también dice que el juez solamente valorará las pruebas que sean practicadas en su presencia. Y estamos hablando en presencia física. Por eso seguramente viene bien explicado por parte de la Corte Constitucional, haciendo énfasis en ello. 379, artículo 379. El juez deberá tener en cuenta como pruebas únicamente las que hayan sido practicadas y controvertidas en su presencia. También está prohibido hacer preguntas capciosas, hacer preguntas confusas. También está prohibido preguntar preguntas ofensivas. Entonces, objeción a esas preguntas para que el juez mande el orden dentro del juicio, porque muchas veces el juez, si usted no le dice, pues entonces se queda callado como defensor y allí entonces permite todas esas irregularidades procesales que entren en ese tipo de interrogatorios, que es lo que uno debe como defensor evitar en el interrogatorio directo. Y eso va para usted también cuando es como defensor el que haya ofrecido un testigo. Ahora, en ese directo está permitido que el testigo consulte documentos para refrescar memoria. Claro que sí. Por eso es que esas entrevistas del 347 sirven para no solamente impugnar credibilidad, sino refrescar memoria. Porque la norma, el artículo en cita, el 393, dice que se podrán entonces consultar documentos a efectos entonces de impugnar. Y lo mismo el 391. Eso en relación con el interrogatorio directo. Después viene entonces el contrainterrogatorio, es decir, a usted defensor le pregunta al juez: señor abogado, ¿va usted a contrainterrogar? Pues que sí. Entonces debe tener presente que en las reglas del contrainterrogatorio, que vamos a profundizar más con esta obra y puedan ojalá conseguirla, debido a que la finalidad del contrainterrogatorio es refutar en todo o en parte lo que el testigo ha contestado. Pero miren ustedes, una regla básica es que ese contrainterrogatorio se limitará a los temas abordados por el directo. Es decir, el fiscal ha hecho unas preguntas y le ha dado unas respuestas el testigo. Luego, ese contrainterrogatorio que usted va a hacer no puede salirse de esos linderos establecidos en el interrogatorio por el fiscal, porque si es así, el que le va a objetar es el fiscal. Por eso muchos preguntan: pero ¿y qué tal si el fiscal no le pregunta a ese testigo lo que yo necesito? Claro, ese es el gran problema. Por esa razón, por esa mismísima razón fue que la doctora Ana Juliet pues solicitó como testigos comunes, y eso tiene unos requisitos también en la audiencia preparatoria muy exigentes ante el juez para que se los decreten. Y de allí que algunos de estos fueron rechazados por la juez y el tribunal lo confirmó, que es lo que tengo entendido allí. Entonces, ahí la tarea va a ser más dispendiosa, porque entonces tienen que limitarse en el contrainterrogatorio por parte de la defensa es a lo que el fiscal preguntó como hechos principales de controversia o como hechos objeto del juicio, o lo que tiene que ver y guarda relación con el artículo 375
sobre pertinencia. Ahora, en el contrainterrogatorio se puede utilizar entrevistas del 347 pues para impugnar credibilidad, y allí entonces vamos al artículo 403 de para qué y por qué es que vamos a contrainterrogar. Y por último dice el artículo 397 que el juez y el Ministerio Público podrán hacer preguntas de índole complementarias para el cabal entendimiento del caso. Allí ha sido la de Troya, porque ya por allá, años atrás, existen varias decisiones de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema del juez imparcial. Jueces que a inicio de este sistema venían con el pensamiento inquisitivo y terminaban haciendo preguntas, haciéndole el trabajo al fiscal, y de hecho entonces inclinando la balanza, perjudicando, cuando en este sistema lo más aconsejable que un juez es que sea imparcial absolutamente. Es decir, pregunte ojalá nada, deje que solamente sea una tensión probatoria entre el fiscal y la defensa, porque o termina arreglándole el caso al fiscal o termina haciéndoselo a la defensa. Entonces eso no es lo ideal en un sistema de tendencia acusatorio. Debería ser el juez lo más imparcial. Entonces de allí que esa es la recomendación para esta clase y esta charla del día de hoy, porque tenemos que avanzar entonces para lo que se viene el jueves, el viernes, con el caso de Johnny Leal, para entonces ir mirando allí todo esto que les he venido aquí transmitiendo, se los he venido diciendo, pues a efectos de que unificar estudios académicos para poder entonces darles unas bases o transmitirles un conocimiento y poder entonces hacer una representación mejor en un juicio oral que tiene pues todas las exigencias habidas y por haber. Entonces pienso que este preámbulo para la charla de hoy, y entonces luego volveré ya más específicamente sobre el tema del contrainterrogatorio, que es hacia donde de pronto quiero hacer más énfasis para pulir esos conceptos y como defensores se pueda hacer pues lo mejor en una intervención presencial ante un juicio oral. Yo les decía, y por eso mi opinión personal, libre albedrío, ha sido que lo virtual en un juicio oral es completamente nefasto para el tema de incluso esto de las objeciones, de los interrogatorios. Quizás usted dirá, no, si eso estaba funcionando a mil maravillas, pero con la cuestión del tema del internet, que no grababan, etcétera, que ese testigo no está presencial y no ofrece garantías para que un juez pueda tomar una decisión objetiva, diferentes cuando lo tiene allí en lo que yo he dicho y lo dicen los americanos, el face to face, para poder hacer entonces esa evaluación de la norma sobre los criterios de apreciación del testimonio, el artículo 404 para el testigo en general y para el testigo perito del artículo 420 del Código de Procedimiento Penal. Bueno, muy bien.
Dejo aquí stand-by y seguimos después. Muchas gracias.